Ah, muy bien, ahí está. Vale, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos los hermanos por estar presentes. Hemos sabido que Pastor Anderson está algo malito. La gripe está acampando por España y por las islas y por muchos lugares. Así que bueno, nosotros también lo hemos estado pasando bastante mal aquí con mi esposa, primero ella y después yo. Pero bueno, ya estamos saliendo, ya está quedando atrás. Así que gracias por vuestras oraciones, vuestro cariño, los saludos y el amor que nos habéis hecho llegar, que siempre es para nosotros una gran bendición. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición para el estudio de esta noche. Oramos a Él. Amado Padre, queremos darte gracias en esta noche por poder reunirnos una vez más a través de este medio, Señor, donde de tantos países diferentes, pero como lo solemos decir, con una misma hambre, una misma sed, un mismo deseo de conocer más de tu palabra. Háblanos a través de tu espíritu, enséñanos más de tu palabra, más de tu corazón, más de tu propósito para nuestras vidas. Y Señor, que en las historias plasmadas en las páginas sagradas de este libro maravilloso, cuyas palabras nunca pasarán, podamos hoy encontrar aliento, ejemplo y mucha, mucha bendición para cada uno. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. He estado pensando en que no les he dado tarea, aunque en realidad las últimas clases con bibliología tampoco os la daba. Tal vez una tarea que se puede proponer y sería muy interesante porque alguno me lo escribió, no recuerdo bien si fue en el chat o en algún WhatsApp, la lectura de los libros que estamos estudiando. Hemos entrado en Génesis, hemos mirado Éxodo y Levítico la semana pasada y hoy vamos a continuar con los tres libros que vienen a continuación en nuestras Biblias. Si podéis disponer un tiempo para su lectura, pues encontraréis mayor bendición. No quiero que os distraigáis de otras lecturas que podáis tener en la Biblia, ¿no? A veces hay planes de lectura, estamos recorriendo la Biblia en un año o algo así, y eso siempre es de mucha bendición. Pero igualmente un repaso, aunque sea rápido, sin detenernos mucho, pero dar una lectura a los libros que estudiamos sin duda hará que podáis aprovechar mucho más lo que estamos estudiando. Espero también que cada uno tenga su cuadernillo, porque es importante que vayáis cubriendo las notas. Si alguien todavía no lo ha recibido, me lo solicita que inmediatamente se lo haré llegar. Voy a compartir la pantalla entonces y vamos a poner aquí esto para optimizar bien que me podáis escuchar. Bueno, no vamos a compartir vídeo, así que solo ponemos compartir sonido. Muy bien, pues entonces nuestra clase hoy estará empezando con un libro muy especial. Es el libro de Números. Siguiendo la práctica de poner por título a un libro una de las palabras significativas de la primera oración del texto, la Biblia hebrea llama a este cuarto libro del Pentateuco Bemidbar. Bemidbar. Nos suena difícil de mencionar, pero que significa literalmente en el desierto, aludiendo así al lugar donde se desarrollan los hechos que el libro va a relatar y posiblemente sea un nombre mucho más apropiado que el que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Como siempre, ha sido la versión griega de los 70 la que le dio el título de Números, precisamente
por los datos numéricos. Sabéis que están los censos que se hace al pueblo de Israel y entonces, claro, le dan una fisonomía particular. Incluso nos vamos a encontrar en este libro con algunas cifras que nos parecen un tanto extrañas o incluso aburridas de leer, pero como dice nuestro apunte, son los censos de los israelitas en el desierto. Uno antes de partir del Sinaí, en el capítulo 1, y el otro cuando ya están en las llanuras de Moab, al este del río Jordán. Es decir, uno al comienzo del peregrinaje y otro 40 años después, que obviamente esto sabemos que fue fruto del fracaso y de la rebeldía del pueblo de Israel, de lo que este libro nos va a dar testimonio. Además, hay muchas otras precisiones numéricas a lo largo del libro relacionadas especialmente con las ofrendas para los sacrificios. Esto lo vamos a encontrar en los capítulos 7, en los capítulos 15 y también con el reparto del botín después de la victoria de Israel sobre Madián, registrado en el capítulo 31. En lo que respecta al contenido, el libro de Números continúa la historia de Éxodo, ya que narra la marcha de los israelitas por el desierto desde los últimos meses en el Sinaí hasta la víspera de la entrada en la tierra prometida. Sabéis que aquellos 40 años, en realidad fueron 38 años. Lo que pasa es que Dios obviamente incluyó la marcha y la llegada prácticamente para hacer un periplo de 40 años de peregrinaje en el desierto, correspondiente a los 40 días que los espías habían estado recorriendo la tierra de Canaán. Los primeros relatos describen los preparativos para reanudar la marcha después de haber recibido la ley. Y esto está contenido entre el capítulo 1 y el capítulo 8. Y se insiste luego de modo especial en la celebración de la Pascua en el capítulo 9. Enseguida comienzan a narrarse los sucesos acaecidos entre la salida del Sinaí y la llegada a Moab entre los capítulos 10 al 21 y a continuación se hace el resumen de todo lo ocurrido entre la partida de Egipto y la entrada en Moab entre los capítulos 22 al 32. En la parte final del libro hay algunas instrucciones previas al cruce del río Jordán y esto lo vamos a encontrar entre los capítulos 33 al 36. El cuadro que nos ilustra y nos bosqueja de una manera muy rápida y clara de ver el libro de Números, lo tenemos aquí. Está dividido en tres partes, como podéis ver, eh, situadas más bien las divisiones en cuanto a los lugares donde se producen estas cosas. En el capítulo 1 al 9 nos encontramos con la preparación para continuar el viaje. Como hemos visto, hay un censo, hay una organización, hay un llamado a la santificación y todo esto está contenido en un tiempo relativamente breve, 20 días en el monte Sinaí. Luego nos encontramos con un nombre bastante triste, pesimismo. Del capítulo 10 al 14 nos encontramos con quejas, con dudas, con el rechazo de la tierra prometida y nos encontramos con el camino a Cades Barnea. Ahora todo esto va a ser un periodo de varios meses y finalmente nos encontraremos con el castigo, la disciplina que Dios trae sobre el pueblo de Israel entre el capítulo 15 y el 36. Es un tiempo de peregrinaje donde va a morir esa vieja generación de 20 años arriba a la que el Señor condena por su incredulidad.
Como sabéis, el libro de Hebreos y otros pasajes de la Biblia hablarán precisamente de esa generación que tuvo un corazón incrédulo y que por lo tanto se perdieron la bendición de entrar en la tierra prometida, en la tierra de reposo, en la tierra que Dios había planeado para ellos. 38 años vagando por el desierto, 38 años donde la palabra clave del libro viene a ser el desierto. El tema, pues, va a ser el precio de la incredulidad y la desobediencia. En la vida cristiana vivimos por gracia, la salvación es por gracia, pero hay una demanda de santidad, hay una demanda de fe y el creyente debe vivir por fe. Cuando como hijos de Dios nos volvemos rebeldes, pues el Señor tiene que ejercer disciplina. Hebreos también lo aclarará de una manera muy concreta cuando dice que Dios disciplina a aquellos que ama. Por lo tanto, somos sus hijos y como cualquier padre terrenal disciplina a los hijos que ama, Dios también disciplina a los que somos parte de su familia. El texto o versículo clave, que es una sugerencia, nada más, lo encontramos en el capítulo 14 y el verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que como veis, hermanos, es un libro mayormente triste, de advertencia. Pablo en 1 Corintios 10 dirá, estas cosas les acontecieron y están escritas para que no cometamos nosotros los mismos errores que ellos cometieron. Y es por eso que vemos a Cristo en este libro. Aquí lo tenemos figurado en el maná, en Juan capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Así que allí en el maná que desciende sobre aquel pueblo rebelde, pues encontramos ya un anticipo, un tipo de lo que sería la persona del Señor Jesucristo. Lo mismo afirma Pablo en 1 Corintios 10:4, cuando habla de la roca, del agua de la roca, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Por eso es que luego también vamos a encontrar en este libro que cuando Moisés habla a la roca y la hiere la primera vez, sale y brota un manantial para saciar la sed del pueblo. Pero cuando la segunda vez Moisés y Aarón desobedecen y en lugar de hablar a la roca la golpean, pues estaban volviendo a producir una herida que estropeaba de alguna manera el símbolo que Dios estaba queriendo reflejar acerca de la persona de su Hijo. Y en esa actitud de enojo y de incredulidad, Moisés también será disciplinado para no poder entrar en la tierra prometida. Así que la roca era Cristo. Luego tenemos la serpiente de bronce. En Juan 3:14, Jesús lo aclara, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego la profecía de Balaán. El propio Balaán, este profeta
interesado, avaricioso, codicioso, que le insistía a Dios porque quería la recompensa que le ofrecían los paganos, pues este pronuncia una profecía y dice en Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y allí tenemos otra vez prefigurado a Cristo. Y la verdad es que es apasionante ir recorriendo las páginas de las Escrituras e ir encontrando a la persona del Señor Jesucristo reflejada en esas historias tan especiales. Por supuesto que también vemos a Cristo en la columna de nube, la columna de fuego y también en las ciudades de refugio, a donde podían encontrar misericordia aquellos que habían cometido pecados o muertes no deseadas. Y todo esto nos habla a nosotros de Jesucristo. Muy bien, ¿por qué es tan importante el libro de Números? Bueno, el libro de Números pone de relieve una vez más la figura y la obra de Moisés. Moisés habla con el Señor cara a cara. En el capítulo 12, verso 8, Dios da testimonio de su siervo. Y él, Moisés, este líder, continúa ejerciendo sus funciones de jefe y de legislador. Aquel que en Éxodo se había manifestado sobre todo como libertador de Israel, asume ahora la misión de organizar al pueblo y de conducirlo a la tierra prometida. También vemos en Moisés la figura de Cristo, nuestro libertador y ahora también nuestro guía, nuestro director, aquel que nos conduce hacia la tierra prometida, nuestra Canaán celestial. Moisés se entrega al cumplimiento de esa misión con el más completo desinterés, pero a veces se sentía abrumado por la responsabilidad y se queja dolorosamente de tener que llevar él solo la carga tan pesada en el capítulo 11. Sin embargo, sigue al frente del pueblo hasta el fin de sus días y antes de morir toma las precauciones necesarias para que Josué lleve a buen término la obra que había comenzado. Moisés anhela que el pueblo sea una comunidad profética. Cuando el Espíritu de Dios desciende sobre aquellos ancianos que se habían congregado alrededor de él, pues él deseaba que el pueblo de Dios pudiese también profetizar. Y él dice, ojalá el Señor diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. La idea central del libro es que el pueblo puso a prueba la paciencia de Dios y él, a cambio, puso a prueba la resistencia y fidelidad de ellos. Como hemos leído allí en los capítulos, en los versículos claves sugeridos del capítulo 14, dice Dios, me han tentado ya 10 veces. Y si tú vas mirando, puedes ver claramente que son 10 las ocasiones en que el pueblo de Israel hace lo contrario a lo que Dios espera de ellos. Una constante rebeldía. Dios entonces también eh, muestra su fidelidad. Aunque ellos fallaron muchas veces, la presencia constante del Señor nunca les abandonó, guiándolos por el camino. Más que una lección de historia, Números se revela eh, como nos revela cómo Dios le recordó a Israel que no tolera la rebeldía, las quejas y la incredulidad. Dios, a mí me gusta decirlo, hermanos, Dios es bueno.
pero no le agrade que le tomemos el pelo. ¿Sabéis lo que significa tomar el pelo, no? Cuando nos burlamos de alguien, cuando tomamos actitudes que rebajan la autoridad de alguien, ¿no? Yo creo que todos a veces lo hemos hecho con un maestro, con un profesor, con algún jefe, con alguna autoridad. Le hemos hecho alguna burla, hemos intentado de alguna manera y hemos recibido a veces una corrección por eso, incluso con nuestros propios padres, ¿no? Les hemos tomado el pelo a veces, les hemos tratado de engañar, les hemos mentido. Y mirad, Dios es bueno, pero no es tonto. Y a veces los creyentes parece que le queremos tomar el pelo a Dios. Y esto es lo que vemos aquí en Números. Y lo vamos a ver en Deuteronomio y lo vamos a ver en el libro de Josué y lo vamos a ver en Jueces. El pueblo de Dios rebelde, quejoso e incrédulo. Y esto siempre tiene consecuencias. Dios les enseña a caminar con Él no solo con sus pies en el desierto, ellos tenían que caminar con la adoración en sus labios, el servicio en sus manos y sus vidas como testimonio a las naciones vecinas. Ellos, Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Y esto sigue siendo así. Somos el pueblo de Dios, solemos cantar. Ahora somos nosotros, el Israel de Dios, la iglesia de Jesucristo. Otra cosa es Israel como nación, el pueblo escogido con el que, al que amamos, por el que oramos y para el que Dios tiene planes muy concretos. Pero hoy nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que caminar en el desierto de este mundo adorando, sirviendo y dando testimonio al mundo que nos rodea. Haciendo un repaso general del libro, decimos que Dios disciplina a su pueblo por romper el pacto, pero es fiel en cumplir su promesa de la tierra prometida. Esto es un poco lo que pasó con Abraham. ¿Recordáis cuando Abraham hace el pacto con Dios? Abraham tiene que romper, partir los animales por la mitad y se pasa las horas hasta que cae la noche espantando a las aves de rapiña y prácticamente finalmente el sueño le vence y cuando se despierta solo ve una antorcha de fuego que atraviesa en medio de los dos animales, de los animales partidos por la mitad. Era Dios confirmando el pacto. Abraham no atraviesa. ¿Por qué? Porque Abraham no podría cumplir el pacto. Y siempre ha sido así. Nosotros somos infieles. Dios permanece fiel. Y en este libro vamos a tener también un maravilloso testimonio de esta realidad. Así que Números nos narra la salida de Israel de Sinaí, deambulando por el desierto y la llegada a las planicies de Moab, al otro lado del Jordán, aproximadamente entre 1446 a 1406, dicen algunos, y otros ubican esta historia entre el 1270 y el 1230 antes de Cristo. Escrito por Moisés, de acuerdo a la tradición, y ya no agregaremos los argumentos que asumimos la clase pasada, para nosotros más que la tradición, Jesús mismo certifica la autoría de Moisés de estos libros. La región que se va a recorrer aquí es desde Cades Barnea, donde sale el pueblo de Israel, recorren el desierto de Sin, estarán esos 38 años moviéndose en toda esta zona hasta llegar finalmente al monte Nebo, donde encontramos estas planicies del otro lado del Jordán, donde el pueblo acampará antes de cruzar el Jordán a la altura de Jericó y luego entrar a poseer la tierra prometida. La cronología que podemos encontrar, aunque como veis los detalles de los años son algo difíciles y no podemos ser dogmáticos, sí podemos relatar
una cronología de los hechos. Israel sale de Sinaí, acampa en Cades Barnea, luego se produce la rebelión de Coré contra Dios, contra Moisés, y ya sabemos lo que acontece cuando la tierra se abre y toda aquella familia y los rebeldes son tragados. Luego Moisés golpea la roca en Mariba, de la que ya hemos hablado hace un momento. Más adelante Edom le niega el paso a Israel y entonces el pueblo de Israel hace un rodeo. Aarón muere y finalmente, al final de este libro, nos encontramos con Israel acampando en las planicies de Moab. El bosquejo sugerido, que ya lo hemos visto en el cuadro, pero que nuevamente lo tenemos en estas diapositivas. Israel se prepara para salir del Sinaí, los capítulos 1 al 10. Israel viaja a Cades Barnea. Luego vemos las deambulaciones por el desierto entre el capítulo 13 y el 20. Luego Israel viaja a las planicies de Moab y allí finalmente llega y allí el libro se despide. Aún más quiero señalar algunas cosas que, repasando hoy las notas, entendí que podían ser de bendición para vosotros. La lección principal del libro de Números es que el pueblo de Dios, para poder avanzar, debe andar por la fe y confiar en las promesas divinas. Como un apoyo de este tema, el libro relata la incredulidad y el descontento del pueblo en general. En el capítulo 11 y el versículo 1 ya tenemos que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Como vemos, la historia de este libro es realmente triste. Ahora bien, hay un descontento del pueblo en general y luego vemos la crítica de María y Aarón. En el capítulo 12 nos encontramos que hablan contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y entonces dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor. Así que esto es un archivo de crítica, de queja, de murmuración y de rebeldía. Luego nos encontramos con el rechazo en Cades Barnea de la oportunidad de entrar en la tierra prometida cuando el pueblo grita, da voces y llora. En el capítulo 14, al recibir el informe negativo de aquellos espías de los que solo Caleb y Josué marcan una diferencia. Luego también encontraremos el fracaso de Moisés. En el capítulo 20 ya hemos mencionado cuando en lugar de hablar a la roca, él golpea 2 veces. Y en el capítulo 25, la adoración de los ídolos como resultado del consejo de Balaam. Balaam no consigue maldecir al pueblo de Israel, pero por lo que se nos informa en otras partes de la Biblia, sabemos que aconsejó que las mujeres de esta nación pagana entraran en relaciones sexuales con el pueblo judío, al punto tal que uno de los judíos trajo a una de estas mujeres a los ojos de Moisés y de los líderes de Israel, y esto marcó un momento realmente muy triste. Aún así, a pesar de los constantes fracasos, el Dios de Israel, fiel a su pacto, milagrosamente les socorrió durante esos años de rebelión y peregrinación y finalmente los llevó a la tierra prometida. Es interesante también notar, aunque ya no lo podremos mirar con detenimiento, que el Nuevo Testamento usa varios de los acontecimientos relatados en Números
para recordar a los creyentes la seriedad del pecado. Y hermanos, ese es un tema realmente interesante. En Juan capítulos 3 y verso 14 nos encontramos con Nicodemo, la serpiente de bronce, y la historia está en Números 21. En 1 Corintios 10 vamos a encontrarnos con un recuerdo de las experiencias relatadas en Números 14, en Números 16 y en Números 20. En segunda de Pedro 2, 15 y 16, como en Apocalipsis 2, 14, nos encontraremos con lo relatado en Números 22 al 24 y en Judas 11 con Números 16 y Números 27. Por lo tanto, no debemos perder de vista ni dejar pasar inadvertidas estas lecciones. La palabra de Dios las utiliza para recordarnos esto, la seriedad del pecado. Que la sangre de Cristo nos haya limpiado de todo pecado no nos da libertad para pecar. No podemos pisotear a Jesucristo, no podemos pisotear la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando un creyente peca abiertamente y no experimenta un sincero arrepentimiento, obviamente uno comienza él mismo y luego los que lo observan dudan seriamente de que alguna vez haya sido realmente un hijo de Dios nacido de nuevo. Porque se puede ser un convencido, se puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero no haber experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Cuando un hijo de Dios cae en pecado, se arrepiente de corazón, porque entiende que ese pecado le costó a Cristo morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario. El pecado es serio y debemos tenerlo muy presente en cada una de nuestras vidas. Así que no perdamos de vista ni dejemos pasar inadvertidas estas lecciones que el libro de Números y que la Escritura luego utiliza para hacernos reflexionar de una manera muy contundente. Muy bien, seguimos adelante y llegamos al libro de Deuteronomio. Este ya es un libro con un carácter diferente. Probablemente nos sea mucho más fácil leerlo, meditarlo, porque tiene un contenido mucho más accesible y fácil de asimilar. El título en español, Deuteronomio, se deriva también de la mala traducción de la Septuaginta griega, donde en el capítulo 17, verso 18, se menciona como una copia de esta ley o como segunda ley. El título hebreo del libro se traduce, estas son las palabras de los primeros dos vocablos del libro en hebreo. El título hebreo es una mejor descripción del libro debido a que no es una segunda ley, sino más bien el registro de las palabras de explicación de Moisés con respecto a la ley. Así que tengamos eso en cuenta. Deuteronomio completa la unidad literaria de 5 partes que conocemos como el Pentateuco. En la parte central del libro se encuentra el llamado Código Deuteronómico, entre los capítulos 12 al 26, que comienza con una serie de disposiciones relativas a la centralización del culto en un santuario único. Alrededor de este núcleo legal se sitúan los dos discursos introductorios de Moisés. El primero de ellos va del capítulo 1 al capítulo 4 y el segundo del capítulo 5 al capítulo 11. Y hay complementos y apéndices finales en los que se entremezclan diversos temas y géneros literarios. Las bendiciones y maldiciones vinculadas a la fidelidad o infidelidad del pacto, que están contenidas en los capítulos 27 y 28. La exhortación que acompañó
la renovación del mismo en el país de Moab, en el capítulo 29-30, y el cántico de las bendiciones de Moisés en los últimos capítulos 32 y 33. En la parte final están asimismo la referencia a la designación de Josué como sucesor. Ya fue mencionado en el libro de Números, pero ahora aquí tenemos otra vez la afirmación de la autoridad que se le confería a Josué porque Moisés, como sabemos, no tenía permitido entrar en la tierra prometida y era sumamente importante que el respaldo que Josué recibiera para la tarea que tenía por delante. Luego al final tenemos el relato de la muerte de este gran líder, de Moisés, eh, que es antes de la entrada de los israelitas en la tierra prometida, contenida en el capítulo 34. Moisés ha sido tradicionalmente reconocido como el autor de Deuteronomio y aquí tenéis también estos argumentos que ya agregamos en la clase pasada porque consideré importante que ya lo tuvierais. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apoyan la afirmación de que Moisés lo escribió. Y quiero subrayar sobre todo las palabras del Señor Jesús cuando hacía referencia a lo que Moisés escribió. Mientras que Deuteronomio 32 al final fue añadido después de la muerte de Moisés, probablemente por Josué, el resto del libro viene de la mano de Moisés poco antes de su muerte en el 1405 a.C. También este libro se le puede bosquejar en tres apartados diferentes. Todos están sometidos a una misma exhortación. Recuerda, recuerda, recuerda. Es un tema importante en la vida cristiana, porque, lo repito muchas veces, olvidamos lo que debiéramos recordar y recordamos lo que debiéramos olvidar. Esa es nuestra tendencia. Sin embargo, aquí Moisés va a estar eh, diciéndole al pueblo una y otra vez que recuerde, mirando hacia atrás. Recuerda el fracaso en Cades Barnea, recuerda la fidelidad de Dios. Luego, mirando hacia arriba, recuerda, la obediencia conlleva bendiciones, las transigencias debilitan los distintivos y las consecuencias siguen a la desobediencia. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Es cierto que el Señor pagó en la cruz del Calvario, pero no podemos tomar el pecado livianamente. Y luego mirando hacia adelante, recuerda, la tierra te pertenece, poséala, el Señor es santo, obedécelo. Así que la idea de recordar tiene que ver con recordar la historia, recordar los mandamientos y de cara al futuro, cuando voy a avanzar, a conquistar, tengo que hacerlo también recordando la santidad de aquel que es nuestro Dios. El lugar, el borde de la tierra prometida, Canaán. El liderazgo, al inicio del libro, Moisés es el líder. Al final del libro, Josué es el líder ya designado. Los sermones registrados en este libro se pronunciaron y luego se escribieron durante un periodo de aproximadamente 40 días. El tema de este libro es: recuerda amar al Señor tu Dios y guardar sus mandamientos. ¿Quién no se ha detenido a leer el capítulo 6, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, ¿no? Y allí está la Shema, aquello que los judíos escriben en la filacteria, se atan en los brazos, se cuelgan de la frente, aquellas cajitas para recordar que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
Qué maravillosa es la palabra de Dios, y ahí tenemos como capítulos claves: capítulo 6 4 al 9, capítulo 10 12 al 13 y capítulo 30 19 y 20. Aquí eh, en, en estos capítulos, el capítulo 6, encontramos el llamado que luego hoy conocemos como el gran mandamiento, y la gran comisión, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cristo en Deuteronomio. Bueno, lo vemos en la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés. Allí en Deuteronomio 18 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y por supuesto, la misma persona de Moisés es para nosotros también una figura de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante el libro de Deuteronomio? Bueno, al igual que Levítico, Deuteronomio no avanza históricamente, sino que se lleva a cabo en su totalidad en un lugar, en algo más de un mes. Y Israel ha establecido su campamento en el valle central al este del río Jordán. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 de Deuteronomio. Y en Números 36 se hace referencia a este lugar como los campos de Moab, un área al norte del río Arnón, cruzando el río Jordán desde Jericó. Habían pasado ya casi 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés. El acontecimiento principal fue la comunicación verbal de la revelación divina de Moisés al pueblo de Israel. Lo que Moisés va a comunicar aquí, contenido en estos capítulos, y registrado especialmente con un detalle extraordinario, pues son revelación divina. Los únicos otros acontecimientos registrados fueron Moisés registrando la ley en un libro y su comisión a Josué como el nuevo líder, la contemplación de la tierra de Canaán por parte de Moisés en el monte Nebo. Cuánta tristeza nos da imaginar a aquel hombre subir a la tierra prometida sabiendo que solo la podía contemplar. Claro, Dios le concedería después el gozo de pisarla. ¿Cuándo sería? En el monte de la transfiguración, en aquella conversación con Jesús y Elías acerca de la partida a Jerusalén, acerca de lo que el Señor habría de afrontar al dar su vida sobre el monte Moría, en la cruz allí del Calvario. Así que luego se nos relata su muerte, y la idea central es que Dios bendeciría a la nación cumpliendo su promesa si el pueblo permanecía fiel y en obediencia. Eran una nueva generación. Algunos sugieren que el libro de Deuteronomio se puede considerar como una constitución de la teocracia una vez establecida en la tierra. Y cuando se mira el libro de Deuteronomio, es parecido a un documento de la época feudal. Hay un preámbulo, hay un prólogo histórico, hay estipulaciones principales, hay maldiciones y bendiciones, y también disposiciones para la continuación del pacto, como se encuentra en los últimos capítulos. Y una cosa muy, muy interesante que no está contenida en el apunte es que este es el libro que Jesucristo citó cuando enfrentó la tentación en el desierto. Todos los pasajes con los que el Señor respondió
a las tentaciones de Satanás son aquellos que encontramos aquí en este libro. Así que también es el libro que, como ya hemos mencionado, Jesús citó para resumir la ley. ¿Se acuerdan cuando aquel escriba erudito vino a preguntarle y el Señor le dijo preguntando cuál es el mayor de los mandamientos? Pues Jesús le dijo, toda la ley se resume en el capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que para un repaso general de este libro, Deuteronomio insta a los israelitas a permanecer fieles al pacto cuando entren a la tierra prometida. Narra el discurso final de Moisés a los israelitas en las planicies de Moab y fueron escritos por Moisés. Así que ahora nos encontramos aquí, donde está el monte Nebo, donde Moisés asciende para ya no volver a bajar. De este lado se encontrará Jericó, Canaán, la tierra prometida y las planicies de Moab, donde el pueblo se establecería. ¿Qué cronología tenemos? Pues Moisés se dirige al pueblo por última vez, anuncia a Josué como su sucesor, Moisés confía la ley a los sacerdotes, Josué es comisionado como líder de los israelitas, Moisés pone el libro de la ley junto al arca, canta su canción a los israelitas y finalmente bendice a Israel y muere. Así que este es el resumen que podemos tener hoy de este apasionante libro, el libro de Deuteronomio. Moisés repasó la historia, repasa la ley, repasa el pacto y finalmente da sus últimas palabras y muere en aquel monte. Muy bien, dejamos entonces el Pentateuco y ya nos introducimos en otro libro apasionante. Una serie de libros que en la Biblia hebrea llevan el libro de los profetas anteriores. Estos son el libro de Josué, Jueces, primero y segunda Samuel y primero y segundo de Reyes. Aparecen juntos en la Biblia hebrea. Los hechos que aquí se narran están presentados desde una perspectiva profética que toma en consideración al mismo tiempo los factores humanos que intervinieron en cada episodio y la acción de Dios que dirigía el curso de los acontecimientos. Los estudiosos modernos de la Biblia suelen designar estos escritos con el nombre de historia deuteronomista porque la interpretación que dan de la misma está fuertemente influida por la teología de Deuteronomio. Tal influencia se percibe sobre todo en su modo de juzgar todos los hechos en su dimensión global, como la conducta de las personas, que vamos a encontrar aquí. Y hay una sugerencia de mirar Deuteronomio 12 y compararlo con el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 12, donde el pueblo de Israel se entrega a la idolatría. El primero de los profetas anteriores es el libro de Josué, que divide en dos grandes secciones seguidas de un breve apéndice. La primera parte, capítulos 1 al 12, narra la entrada y el asentamiento de los israelitas en Canaán bajo la guía de Josué como sucesor de Moisés. La segunda sección, que va del capítulo 13 al 22, ya nos cuenta la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. En su mayor parte consta de largas listas de ciudades y pequeños poblados que no hacen muy atractiva su lectura. Sin embargo, las listas que ofrecen datos valiosos para conocer las fronteras de las tribus israelitas y para localizar algunos lugares mencionados en otros pasajes del Antiguo Testamento. La sección final, que es la parte que a lo mejor más conocemos, los primeros y los últimos capítulos de Josué, se refiere
a los últimos días de Josué en sus palabras de despedida. Aquel famoso, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él se está despidiendo del pueblo de Israel y está llamando a la renovación de la alianza en Siquem, y luego encontramos el relato de la muerte que seguramente alguien agregó al final y que haya sido posiblemente Samuel. ¿Cómo vamos a dividir este libro? Bueno, como veis, el cuadrito tiene mucha información y me demandó mucho espacio en la hoja que dedicamos a cada libro. Pero el libro comienza con el pueblo fuera de Canaán, las promesas de Dios para este pueblo, y acaba con las promesas cumplidas. El pueblo ya está en la tierra prometida. Los primeros 5 capítulos son apasionantes. La invasión de la tierra, la comisión del líder, la preparación del pueblo, el capítulo 1, el capítulo 2, la historia de Rahab, los espías, el cruce del Jordán, los monumentos conmemorativos y la consagración del pueblo que tiene que someterse a la circuncisión. Realmente la historia aquí es apasionante. Hay un libro que se estudia en paralelo con el libro de Josué en el Nuevo Testamento, y ese es el libro de Efesios. Es un libro apasionante, el libro del Nuevo Testamento, Efesios, estudiarlo en paralelo con el libro de Josué. Es un libro que nos va a dar testimonio de la fidelidad de Dios, nos va a dar testimonio también de nuestra responsabilidad. Creo que alguna vez he predicado en la iglesia virtual sobre este tema, hablando de la ley del pie. Dios le dice al pueblo de Israel: os daré todo lo que pise la planta de vuestro pie. Y eso es lo que vamos a encontrar en estos primeros 5 capítulos. Luego está la conquista del enemigo, el sometimiento de la tierra, entre el capítulo 6 y capítulo 9, y luego vemos la conquista de Jericó, la derrota en Ai, luego la victoria en Ai, luego los gabaonitas que engañan a Josué y al pueblo de Israel, y luego también los campos del sur, la conquista de la zona sur, y luego el campamento del norte y la lista de los reyes que Josué derrota. Luego nos encontramos con la distribución de la tierra, y aquí ya se nos hace la lectura un poquito más pesada, porque vamos a encontrar la primera fase, cómo se le entrega la posesión a Rubén, a Gana, a Manasés, la historia bonita de Caleb, cómo Dios cumple su promesa con él, y Efraín y media tribu de Manasés. En la segunda fase, Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan y Josué. Y aún en una tercera fase encontraremos las ciudades de refugio, la ciudad de los levitas y también la amenaza de una guerra civil cuando aquellos que regresan cruzando el Jordán vuelven a levantar un monumento, y entonces se produce allí una confusión y hay casi una amenaza de guerra interna. El tema del libro: la fe obediente produce bendición abundante. Esta es una bonita manera de describir el tema general del libro de Josué, y claro, los versículos claves, Josué 1:8. Vale, mira que te mando que te esfuerces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego en el capítulo 24 de Josué, el llamado de Josué a servir a Dios con integridad. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estos son los versículos que más conocemos. Cristo en Josué está tipificado por Josué, un líder victorioso cuyo nombre significa Jehová es salvación. Visualizado también en el cordón escarlata que Rahab cuelga de la ventana y que simboliza la seguridad a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué es tan importante el libro de Josué? Bueno, porque registra la culminación del viaje y la conquista de la tierra prometida, donde vemos a Dios cumplir las promesas hechas a Abraham. La idea central es que celebra a Dios como general, defensor y rey de su pueblo. Se van a establecer los límites geográficos y conectan los días de Moisés con la historia de los jueces, con los que este libro circuló por primera vez. En Josué 21 todo se cumplió. Como repaso general, diremos que Dios da a los israelitas la tierra prometida como su herencia bajo el liderazgo de Josué, narra desde el comienzo de la conquista hasta la muerte de Josué. Encontramos también ya una región con la que nos vamos a familiarizar, porque toda la historia del resto del Antiguo Testamento y de los Evangelios va a estar en esta tierra amada, respetada, anhelada y que está tan al día en las noticias. En todas las televisiones hoy se nos habla de lo que está aconteciendo en todos estos sitios que hoy vemos tan cambiados y tan diferentes, ¿no? Gilgal, Jericó, Hebrón, Betel, Geser, Laquis, el monte Val, el monte Gerizim. En uno de esos montes se leyó las bendiciones y en el otro se leyó las maldiciones para el pueblo de Israel. Muy bien, nos encontramos con la cronología, el Éxodo aproximadamente en estos años, Israel muere Moisés, Israel entra en la tierra prometida, Josué distribuye la tierra y luego finalmente después de una larga vida también Josué muere. Hay una estela Mernepad mencionada. Este hombre, Mernepad, fue un sucesor de Ramesés II que gobernó Egipto entre los años 1224 y 1214. Fue llamado a pelear para mantener el imperio egipcio en Libia y resistir la incursión de pueblos del Mediterráneo en el delta occidental. Él llevó una campaña en Palestina librada durante el quinto año de su reinado, que dicen que fue en el 1220, y es conmemorada esta campaña en una estela grande de granito negro que fue encontrada en el templo mortuorio de este señor, en Tebas. En la parte superior hay una representación de este hombre y el dios Amún, con la esposa de Amún y con su hijo en el trasfondo de la estela. Y hay 28 líneas donde este faraón se jacta de su triunfo sobre los libaneses y menciona a otros extranjeros, y entre ellos menciona a Israel. Y dice, Israel ha sido arruinado, su semilla ya no es, ha llegado a ser una viuda por causa de Egipto. La estela nos provee la primera mención de Israel en monumentos antiguos y nos brinda la prueba de que Israel estaba en el occidente de Palestina en el 1220 a.C. En aquella época era costumbre poner la palabra nación ante el nombre de un pueblo políticamente establecido, pero en estas estelas ponen solo pueblo Israel, no nación de Israel. Y algunos opinan que Israel aún no se veía como una unidad política establecida. Así que bueno, pues esto
es un detalle de la arqueología que nos sirve a nosotros de testimonio acerca de la historia bíblica. Dios comisiona a Josué en el capítulo 1, un capítulo apasionante de leer. Israel conquista la tierra, luego Josué distribuye la tierra y finalmente da su discurso de despedida. Así que, amados hermanos, con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy. Hemos avanzado otros 3 libros más y yo espero que el Señor os haya bendecido. A mí me entusiasma este tipo de estudio bíblico y espero que sirva para despertar en vuestros corazones aún más amor por la palabra, más aprecio por ella y de alguna manera el Señor haga uso de este estudio para enseñar alguna cosa que a lo mejor os ha resultado novedosa. Ojalá que sea así. Muchas gracias por vuestra atención, amados hermanos, y que Dios os bendiga ricamente. Muchas gracias a usted, pastor. Que el Señor lo bendiga grandemente. Gracias, pastor Walter. Gracias, pastor Walter. Bendiciones a Dios lo todos. bendiga. Vale, muy buenas tardes. Gracias. Bendiciones. Muy Dios buenas bendiga. noches. Bendiciones.